Buenos días, séptima etapa. Las altas temperaturas de Portugal nos han obligado un poquito a cambiar el destino. En lugar de tomar por el interior, por el camino central, que era nuestro plan original, vamos a hacer el camino de la costa. Como lo he visto, están en máximos históricos de temperaturas. Vamos a ello. Hoy comienza un nuevo viaje para nosotros, la variante costera del camino portugués. Todo un recorrido por descubrir, y qué mejor metáfora que pasar por la plaza del infante Don Enrique, figura que representa el inicio de la era de los descubrimientos portugueses y que parece señalarnos la dirección a seguir. Aquí también se ubica, por un lado, el Palacio de la Bolsa, edificio neoclásico del siglo XIX y declarado Monumento Nacional. Por otro lado, encontramos la iglesia de San Francisco, construida a inicios del siglo XIV con elementos románicos y góticos. Posteriormente se añadió un pórtico barroco. Todo este complejo se asoma a las puertas del río Duero, que dirigirá nuestras ruedas hasta su desembocadura en el Atlántico. Pero mientras circulamos saboreando el evocador ambiente ribereño del margen del río y vamos despidiendo la embriagadora ciudad de Oporto, realizamos un poco de intrahistoria a esta ruta xacobea. El camino portugués por la costa tiene la misma antigüedad que el resto de peregrinaciones a Santiago, que surgieron a raíz del descubrimiento del sepulcro del apóstol allá por el siglo IX. Hay escritos antiguos que hacen referencia del tránsito por esta travesía, además de ser utilizada por peregrinos procedentes de otros países que llegaban por mar a los puertos portugueses. El gran momento que hoy día vive el Camino de Santiago ha permitido la recuperación de esta antigua travesía costera, rehabilitándola y dándole el reconocimiento oficial en agosto de 2016. Su valor paisajístico y escasa dificultad lo han convertido en poco tiempo en uno de los caminos más concurridos, y hoy sufriremos las consecuencias. El Ponte de Arrábida, construido en 1963, parece abrirnos con su arco las puertas a esta nueva travesía. A partir de aquí, el Duero se ensancha hacia su desembocadura, permitiendo algunas tímidas marismas y arenales que sirven de excusa para plantar un observatorio de aves en el Jardín do Cale. La escultura del ángel o mensajeiro puede que haya escogido un lugar privilegiado para disfrutar de este entorno. 3 faros en 3 espigones avisan de la entrada y salida del río cuando las condiciones de poca visibilidad así lo precisen. Estas estructuras son aprovechadas por decenas de aficionados a la pesca que prueban suerte en esta confluencia de aguas. Entorno costero no exentos de estas frecuentes aves que tienen que convivir con otras más habituadas al entorno urbano. En Foz do Douro iniciamos nuestro periplo por la costa atlántica portuguesa, salpicada de numerosas playas que no dejarán de sucederse una tras otra durante un buen número de kilómetros, salvo por las desembocaduras de los ríos. En estos primeros compases, un buen carril bici permite a los biciclinos obtener las mismas panorámicas que gozan los viandantes. Por este motivo, es imposible perder de vista el fuerte de San Francisco Javier, construido en el siglo XVII para defender el territorio de piratas y de la amenaza de la Armada gallega. Este edificio también es conocido como el Castillo del Queso, ya que se levantó sobre una roca redondeada con forma de queso. La playa que está a su vera también recibe este pintoresco nombre. Tras el fuerte, llegamos a Matosinhos, con su playa, que a pesar de ser una de las más grandes en cuanto al arenal se refiere, su valor paisajístico se ensombrece un poco por las instalaciones portuarias. No obstante, Matosinhos es famosa por sus pescados y mariscos y su amplio paseo marítimo es muy utilizado para el ejercicio físico. Tras este paseo transitamos el Jardín Señor do Padrao, donde se alza un monumento de 1758 que consta de un templete cuadrado y abovedado que alberga un crucero en su interior. El camino nos introduce ahora en la localidad para cruzar el río Lesa por el Ponte Móvel. Después accedemos a Lesa de Palmeira, donde tendremos que callejear algunos cientos de metros para regresar a la costa. La orografía rocosa del litoral permite pequeños descansos en los arenales, aunque en la mar no hay tregua, y para facilitar el rumbo a los navegantes se plantan estos fantásticos faros. Este, construido en 1926, de 46 metros de altura, el segundo más alto de Portugal.
Un faro que en noches cerradas ilumina la cercana capilla de Boanova, un pequeño edificio fundado en el lejano año de 1392, aunque no hace mucho fue restaurado. Durante su historia ha sido objeto de culto por los pescadores, ya que está dedicada a San Clemente, patrón de los mares. Muy atractiva. Praia Azul y Praia do Aterro serán los siguientes arenales que perfilar, muy pegados a la refinería de petróleo. Por cierto, lamentablemente no podremos sortearlas por estas fantásticas pasarelas de madera, reservadas solo para viandantes. Así que nos toca coger un tramo de carretera para dejar atrás la refinería y enlazar con otro carril bici, en el lugar de Cabo do Mundo. Sinceramente, no podemos ser indiferentes ante el contraste que nos ofrecen las bonitas estampas de la naturaleza con otras creadas por la mano del hombre. La refinería de petróleo no le hace ninguna justicia al entorno. Pero bueno, continuamos nuestro periplo divisando nuevos hitos, como el Obelisco da Memoria, levantado en 1864 en recuerdo del desembarco en la playa del Ejército Libertador el 8 de julio de 1832, con el fin de hacer frente al ejército absolutista. En Agudela volvemos a oler el mar, pero al ir en bicicleta es muy frustrante no poder hacer uso de las pasarelas de madera, y con ello no poder disfrutar del valor paisajístico que tapan las dunas. Así que decidimos romper un poco la dinámica y realizar algunos tramos a pie. Por fortuna, siempre que puede, nuestra variante para la bicicleta intenta ir pareja a las pasarelas. E incluso viendo que miramos con recelo a los privilegiados viandantes, las flechas amarillas no quieren privarnos del placer de rodar por estos tramos y nos dan esa oportunidad en contadas ocasiones. Una de ellas está llegando a La Bruje, al cruzar el río Ondas, donde los tablones de madera nos conducirán por su bonita playa flanqueada de cañaverales y vegetación. No os vamos a engañar, no es todo rodar. Hay algunas escaleras donde tirar de fuerza bruta. Pero merece la pena el arrojo para alcanzar el marco geodésico de Sampaio, una zona rocosa que se baliza como la más alta de esta zona del litoral. Aquí se descubrió un castro en los años 50, del que quedan muy pocos restos, pero hay una playa que lleva su nombre y una capilla levantada en el año 1885. Nuestra pasarela continúa por la playa de Sampaio, para desembocar finalmente en la playa de Mereiró, en la localidad de pescadores de Vilachá. Aquí tendremos que circular entre sus calles para llegar al barrio de Lousa, que besa de nuevo la costa con una nueva pasarela que miramos con resignación. No se nos permite el paso, con lo bien que íbamos. Toca comerse 1 kilómetro de adoquines hasta dar con una pista de tierra que se adentra en la reserva ornitológica de Mindelo. Un recorrido algo incómodo por tener algunas zonas arenosas y del que queremos salir en cuanto se nos presente la oportunidad. Nos lanzamos entonces a por esta pasarela, sobre todo cuando divisamos que algunos ciclistas la recorren. ¿En qué punto cambió la permisibilidad para bicicletas? Lo desconocemos. El caso es que no íbamos a desaprovechar la oportunidad de circular por este bonito pasaje, siempre con precaución por los peatones, por supuesto. Los maderos nos conducen a la playa de Árbore, que parece haber perdido la orografía abrupta de la roca para descansar en la desembocadura del río Ave. Una desembocadura que ya se aprecia en el horizonte junto a la localidad de Vila do Conde. Nos dejamos llevar por la brisa del mar, navegando entre dunas, al tiempo que nos entretenemos con los quehaceres que nos brindan los ocupantes de este entorno.
Muy pronto tendremos que salvar la desembocadura del río Ave. Para ello, viramos hacia la urbe de Azurara, donde conectaremos con la Nacional 13 que cruza el río por un puente hacia Viladoconde. Desde esta estructura observamos el robusto edificio del monasterio de Santa Clara, construido en 1319. También divisamos el puerto, lugar al que nos dirigimos y en el que destaca, sobre todas las embarcaciones, una que no parece ser de esta época. Se trata de la nao quinientista, una exquisita réplica de nave portuguesa del siglo XV que realizó la ruta marítima hacia la India. Esta réplica se creó en 2007 e ilustra con gran detalle la forma de vida a bordo en aquella época. No muy lejos de allí se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, construida a principios del siglo XVI en gótico tardío. Su torre campanario es de 1573 y en su pórtico resalta la decoración manuelina del arquitecto español Juan de Castillo. Su interior, de planta de cruz latina, presenta una cubierta de madera y su capilla mayor posee un retablo de 1740, donde resalta una pintura con la famosa escena de San Juan bautizando a Jesús en el río Jordán. También son de interés los retablos de las naves laterales y las vidrieras, modernas, creadas en París en 1909. Avanzamos por las calles con la intención de regresar rápidamente a la costa, y lo hacemos en Póvoa de Varzim, en su playa de Leixao, donde realizaremos el almuerzo. Reanudamos la marcha por el paseo marítimo de esta turística urbe. En este mismo arenal que circundamos se suceden, sin delimitación aparente, las playas de Lada, Lagoa, Pontes, Fragosiño y Fragosa. En esta última saldremos del paseo marítimo para callejear entre barrios hasta llegar a la localidad de Aveiro Mar, donde hacemos un receso en su playa de Oquiao. Aquí tenemos el placer de coincidir con Carlos Sanchís, un deportista que ha hecho de su discapacidad todo un reto de superación y esfuerzo que bien demuestra en sus viajes de cicloturismo adaptado en handbike y silla de ruedas. También se había lanzado a recorrer el camino portugués, pero comenzando nada más y nada menos que en Huelva. Así que no os perdáis esta y otras aventuras en sus redes sociales. Carlos, además, es socio fundador y miembro de la junta directiva del primer Club Nacional de Cicloturismo Adaptado, llamado Club Tres Rodes. Debemos continuar, pero el bochorno del calor solo nos deja recorrer unos pocos metros. El cuerpo se niega a pedalear y nos pide revitalizar el sistema en las frías aguas del Atlántico. Un baño que sirve para continuar nuestro viaje, atravesando ahora las calles de Agusadoura, hasta llegar a su paseo marítimo. La playa de las Pedras Negras parece no tener mucha actividad, puede que el sofocante sol intimide a más de uno. El paseo marítimo nos lleva a la playa de Agusadoura, donde se adivina un nuevo ramal de pasarela que muy a nuestro pesar solo está permitido a peatones. Nuestra variante va por pista de tierra que conectará después con la adoquinada M501. A esta vía también se incorporará a los peregrinos a pie, ya que un campo de golf hace que nos separemos de la costa. Esta carretera atraviesa un terreno agrícola salpicado de viveros e invernaderos, y pronto enlazará con otra pista secundaria que hará que pasemos del distrito de Oporto al de Braga. El primer pueblo que encontramos se llama Apulia, que dispone de una iglesia con advocación a San Miguel. El actual templo se reconstruyó en 1945 sobre otro anterior del siglo XVII que estaba en ruinas. El estilo clásico domina en su estructura y la fachada. Lo moderno y lo clásico se mezclan en su interior, aunque lo que destaca son sus pintorescos murales realizados a base de mosaicos. Nuevas pistas adoquinadas nos esperan a la salida de Apulia, y en algún momento se agradece que el paso del tiempo haya enterrado este firme bachado, aparte de poder disfrutar de uno de los pocos tramos de bosque de esta etapa. Estamos llegando a la localidad de Fao,
a la que accedemos por su barrio de Santo Antonio. Una figura del santo hace honor al mismo. Después deambulamos por las calles de la villa hasta llegar a orillas del Cádabo, envuelto en una sosegada atmósfera donde su fauna parece estar despertando de la siesta. Una fauna que debe estar ya acostumbrada al trasiego del tráfico que frecuenta el puente San Luis, que tendremos que cruzar. Esta estructura de hierro se inauguró en 1892 y está clasificada como bien de interés público. Ya en la otra orilla tomamos una carretera vecinal paralela al río que nos llevará a Esposende. En esta villa decidimos seguir por el margen del río sin perder de vista su dibujo y así poder deleitarnos con el entorno del Parque Natural del Litoral Norte. Pasarelas de madera y un estupendo carril bici nos dirigen por el enorme estuario del Cádabo, que gracias a declararse área protegida ha conseguido preservar sus sistemas dunares y con ello los valores naturales y paisajísticos. Para proteger la entrada al río, se construyó entre 1699 y 1702 el Fuerte San Joan Batista, lugar al que nos acerca el Carril Rojo. Este complejo fue también la ubicación elegida para plantar en 1866 el faro de Esposende. Hoy día, su sistema de alumbrado tiene un alcance de 24 millas náuticas. Y ya que estamos, el faro también podría habernos iluminado a la hora de elegir el final de esta etapa, porque sinceramente fue un poco agónico. El albergue de Mariñas, nuestro destino de hoy, estaba al completo, al igual que los hoteles y hostales de la zona. La Guardia Urbana y la Cruz Roja nos consiguieron al fin un albergue para nosotros y a otros peregrinos afectados, pero en Rúa de Cima, a 10 kilómetros, distancia que viendo las horas tuvimos que afrontar en taxi. Una circunstancia que hizo saltarnos un punto emblemático de este camino, el paso por el río Neiva, pero que solucionaremos en la etapa siguiente. Bueno, pues aquí en este albergue nos quedamos hoy. Hay mucho peregrino y poco albergue y nos han tenido que traer. No, nos hemos comido 10 kilómetros porque nos han traído en taxi porque no había otro sitio donde quedarse. Así que hay que adaptarse a lo que hay. Hasta la próxima.